última década, la migración de personas latinoamericanas y del Caribe ha aumentado significativamente en los países europeos. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué tan amigables son las políticas laborales en Europa? Para hablar de este tema tenemos hoy a la comunicadora social e investigadora Silvia Feria Babilonia. Ella trabaja en el proyecto Intelac Market, un proyecto que investiga la inclusión sociolaboral del migrante latinoamericano y del Caribe. También tenemos un amigo de la casa, ejemplo de integración laboral. Con nosotros está el músico polifacético Alejandro Loguercho. Hoy viene a presentar su academia musical Vering, un lugar inspirado por la pasión, donde la excelencia se busca a través de la inspiración musical. Latino TV también ha vuelto a las calles y estuvimos visitando los actos que conmemoran los 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Todo esto aquí en Latino TV, su tele latina en Viena. Bienvenidos. Mi primera invitada en estudio es Silvia Feria Babilonia. Ella es colombiana, comunicadora social, lleva 2 años en la ciudad de Viena y hace parte del equipo de investigación del proyecto Intelac Market, que está investigando sobre la inclusión sociolaboral del migrante latinoamericano y de la región del Caribe. Hoy está aquí con nosotros para darnos datos más exactos, para contarnos de qué se trata el proyecto y cuáles son sus prácticas. Silvia, bienvenida a estudio. Muchísimas gracias. Qué chévere que estás aquí. María. Silvia, contémosle al televidente qué es lo que están investigando. Bueno, el proyecto Intelac Market busca principalmente investigar sobre el proceso de integración en el mercado laboral de los migrantes de Latinoamérica y el Caribe. A partir de este objetivo hemos desarrollado una investigación académica. Fue la primera parte del proyecto. Hemos diseñado un informe conjunto nutrido de los informes individuales de cada país miembro. Por ejemplo, España hizo su informe nacional, Austria hizo uno, e Italia hizo otro, y Bélgica pues el suyo, y al final condensamos toda esa información, la hemos traducido a los diferentes idiomas en los que se está adelantando el proyecto. Y bueno, este ha sido el primer componente, el académico, la research, la investigación. Me imagino que Intelac Market significa integración latinoamericana y del Caribe. Exactamente. Cuéntanos quiénes son ese grupo de personas que están trabajando en un proyecto que además tiene el apoyo de la Unión Europea. Ok, este proyecto surge de la necesidad de indagar sobre las motivaciones y el contexto que motivan a los migrantes de Latinoamérica y el Caribe a venir a Europa. Principalmente consideramos que esa información no se investiga desde la Unión Europea con tanta profundidad, y creemos que es una manera también de humanizar y buscar las opiniones individuales pues, de este colectivo tan grande y cada vez más grande que somos los migrantes latinoamericanos en Europa, para poder quizás motivar a las instituciones locales, gubernamentales, a crear nuevas legislaciones que se vayan adaptando a la necesidad creciente y a la migración creciente pues de esta población. Por ejemplo, tenemos a los venezolanos que están llegando cada vez más, sobre todo en los últimos años, motivados por la crisis política y económica de su país, a Europa, y consideramos que es necesario que el mercado laboral también se adapte a eso, que sean más flexibles para poder acogerlos y también beneficiarse, porque mucha de la migración que viene de Latinoamérica y también la venezolana está muy bien calificada. Simplemente se encuentran con ciertas limitaciones a nivel legislativo, a nivel de prejuicios, a nivel laboral. Entonces, ese es principalmente el objetivo del proyecto, y nosotros pues somos personas migrantes también, aquí a nivel Austria, mi persona colombiana, mi jefe mexicano, y diferentes personas que están trabajando en organizaciones en España, en Italia, que también están desde la academia, desde el sector privado, que hacen parte de este proyecto, intentando pues crear mejoras y otras condiciones, otro mercado
para el latinoamericano y del Caribe, el migrante. Silvia, cuando estábamos hablando ahora me contaste que el proyecto tiene un componente particular y es que hacen encuestas directamente, o sea, es el método de la encuesta directamente con el migrante. Y eso es parte de lo que estás haciendo en este momento en la investigación. Sé que hace poco hiciste una encuesta. Cuéntanos cómo te fue. Sé también que fue bastante retadora para ti. Sí, bueno, en principio intentamos adelantar la encuesta, diseminarla a nivel virtual. De hecho, creamos un código QR, montamos la imagen en diferentes grupos de asociaciones latinas o de latinos en Vorarlberg, por ejemplo, en diferentes regiones de Austria. ¿Cómo estaba dirigida la encuesta? A lo que me refiero es, ¿cuáles son las informaciones que estaban buscando a través de la encuesta? Ok, bueno, de hecho era una encuesta bastante extensa. Y eso considero que dificultó también llevarla a cabo porque las personas empezaban la encuesta pero luego no la terminaban. Así que en últimas tomamos la decisión de ir a los distintos eventos donde se reunía la comunidad latina y básicamente lo hicimos en formato de entrevista y ahí pudimos notar que las personas se abrieron más y decidieron contarnos sus experiencias a través de las distintas preguntas que teníamos ahí. ¿Cómo estaban divididas esas preguntas? ¿En qué tipo de áreas? De hecho, habían distintas áreas. Obviamente, el principal foco es el mercado laboral y la inclusión de las personas en el mercado laboral. Entonces, el primer componente era si consideraban que era complicado, por lo menos a nivel austriaco. Cuánto percibían también, obviamente, era una pregunta que las personas no querían responder. A veces la dejaban en blanco. Cuáles serían de repente las herramientas que el país, por ejemplo, recipiente, en este caso Austria, les podría brindar a ellos para mejorar su experiencia en la inclusión laboral. El segundo componente sobre la integración social, cuál es la red de apoyo, si son amigos, si son personas del país local o de su propio país, y también si eventualmente lograron hacer parte o crear ellos también sus propias asociaciones o si están vinculados al arte también. ¿Ya hay resultados de las encuestas en este momento? Sí, ya tenemos resultados. ¿Han arrojado resultados? Por ejemplo, sabemos cuál es el migrante en este momento que más está llegando a la ciudad o al país. Bueno, a nivel de la encuesta y también debido a los distintos informes que logramos recolectar para hacer nuestro informe final, hemos notado que la migración venezolana es la que está principalmente llegando a los países de la Unión Europea. De hecho, en el año 2021 se duplicaron las solicitudes de asilo de parte de la migración venezolana en el 50% más. Las personas estaban intentando llegar. Leyendo un poco la página y la información que me mandaste, decías que en la última década pues la migración latinoamericana, lo repito, como lo has dicho, ha aumentado drásticamente, especialmente también muchos migrantes con títulos, con una educación superior, que me imagino que se enfrentan a un montón de retos. ¿Qué nos puedes decir de esos migrantes que llegan aquí a Austria, que vienen con un título? ¿Cuáles son sus mayores retos y qué tan amigable es el mercado laboral austriaco para incluirlos? Bueno, de acuerdo a las respuestas de las personas que hemos encuestado, entrevistado, realmente consideran que el mercado austriaco no es amigable para ellos. De hecho, en las leyes austriacas somos tratados pues members of third national countries, o sea, no realmente tenemos otro tipo de acceso al mercado laboral. O, por ejemplo, también las personas que migran como estudiantes desde Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a una distinta costo para pagar su educación. Por ejemplo, mientras un austriaco solamente paga 20 euros de la hoja, aquí un latinoamericano para poder educarse en Austria tiene que pagar 750 euros por semestre. Obviamente eso hace una diferencia y también las personas migran a países como Alemania, por ejemplo, en donde en muchas regiones la educación es prácticamente gratuita o los costos son mucho menores. Entonces sí, en Austria definitivamente hemos percibido que
la inclusión no es tan abierta, tan amigable, y de hecho estamos intentando trabajar en eso. Volviendo un poco, volvamos otra vez al proyecto, Silvia, también como para ir redondeando. ¿Hacia dónde va todo este concepto a la práctica? No sé si me entiendes un poco mi pregunta. Sí, claro. Sale la investigación, se escriben los artículos, se escriben los ensayos, salen ciertos resultados hermosos en el papel, muy interesantes. ¿Hacia dónde van en la práctica? Bueno, en este momento nos encontramos adelantando unos cursos basados en e-learning, donde estamos tratando diferentes temáticas como habilidades blandas, qué es el trabajo digno, obviamente en el contexto de la Unión Europea, cuáles son las condiciones laborales decentes, qué es un trabajo decente, para que las personas que vengan a los diferentes países en donde estamos adelantando el proyecto, y ojalá si se pudiera diseminar también más aún, encuentren en esta plataforma una ayuda y una orientación para integrarse aquí en Europa, en el mercado laboral, puesto que hemos notado que muchas personas en principio llegan y no tienen condiciones de trabajo dignas o se ven expuestas a condiciones de explotación laboral. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cuáles son sus derechos. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Gracias por venir al estudio, gracias por contarnos del proyecto. Aquí en Latino TV estamos abiertos a todo este tipo de proyectos, de iniciativas. Esperamos que vuelvas para contarnos más resultados, qué está pasando. Y bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero. Espero tenerte de nuevo aquí en estudio. Gracias por venir y estar aquí conmigo. Y a usted en casa, quédese ahí sentado porque el invitado que viene pues es un ejemplo literal de inclusión laboral. Esto es Latino TV. Mi siguiente invitado en estudio es Alejandro Loguercho. Es amigo de la casa, ha estado aquí visitándonos varias veces con sus proyectos musicales. Es un músico polifacético y a mí me encanta porque cada que viene con su alegría, con esa pasión por la música y viene a contar algo diferente. Alejandro es en este momento profesor de la Universidad de Viena en el área de música latinoamericana, es concertino de la orquesta Max Steiner, fuera de eso sigue siendo violinista del trío Cosmopolitan de Garufa y ahora es en su nueva faceta fundador y director de la Academia Musical Verin. Y yo feliz de tenerte aquí en Latino TV, Alejo. Igualmente. De verdad, de corazón, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y muy contenta de que vengas a hablarnos de algo tan interesante como esta academia. Alejo, algo que me parece interesante, como le dije a los televidentes, te conocemos en las facetas del músico de escenario, preparando conciertos, que venía a presentar todos sus proyectos, pero ahora estás en una faceta más de docente. ¿Cómo te va? Pues muy bien, es una faceta bastante diferente. Implica un poquito volver a los inicios de lo que puede ser una carrera musical, cómo empieza todo, por qué empieza uno a ser músico, y bueno, y por esa vía te das cuenta que cada persona es diferente y que cada individuo necesita algo diferente y lo único que se mantiene siempre es esa pasión por la música, como tú decías. Ahora vienes en esa etapa de profesor, pero no solamente eso, sino que eres fundador y director de una nueva academia musical, Academia Musical Verin. Cuéntanos cuándo fue el punto de inflexión, cómo surge y por qué surge. Bueno, el gran punto de inflexión fue la pandemia, obviamente. Donde todos nos tuvimos que reinventar, sigue siendo la palabra de moda. Sí, no, y bueno, como músico de escenarios, te podrás imaginar que se me canceló pues mi vida profesional a 2 años, más o menos. Ya sabía que no iba a tocar en los próximos 2 años nada y bueno, en algún momento tuve que decir, bueno, ¿qué hago? Y lo más relacionado con la música pues fue la docencia, cosa que siempre había hecho con alguna otra persona privada para ayudarlo a venir o a llegar o a pasar las pruebas. Pero esta vez pues dije, bueno, vamos a ponernos en serio en esto. Y a través de mi experiencia de haber vivido acá tanto tiempo y conocer tanta gente, siempre me di cuenta que bueno, el nivel académico musical es muy grande, pero también la presión y bueno,
sí, la presión por entrar, las pocas plazas que hay, las listas de espera tan grandes, los exámenes, lo que te pide la sociedad, ese perfeccionismo. Y me di cuenta que la gente lo deja mucho, ¿no? O sea, empiezan muy de niños con mucha música y a la adolescencia, más tardar, viene un gran momento en que el 50% deja el instrumento y se olvida de la música. Después vuelven y van a conciertos, pero nunca más se atreven a tocar. Y yo siempre me pregunté, wow, qué raro, ¿no? O sea, y entonces dije, bueno, ¿y esta gente por qué lo deja? ¿Qué pasa con ese amor por la música, no? Y traté de decir, bueno, voy a hacer algo también por de donde vengo y cómo aprendí a hacer música. Claro, porque tú eres músico educado en este sistema musical, en este método musical, el sistema, ¿no? Venezolano. Sí. Y entonces me contabas, antes de venir a la entrevista, me contabas que un poco inspirado en esa educación musical que tuviste, entonces más o menos así diriges la pedagogía musical de la academia, que es, como lo estás diciendo, más ir a tocar y volver a la música por el amor a la música y no por ser el virtuoso o académico. Claro, claro, porque, bueno, sí, mis inicios fueron en el sistema, y lo cuento, lo he contado en la universidad y desde que llegué yo tenía 14 años y vi un concierto. Mis papás conocieron un vecino que llevaba un instrumento enorme, que un contrabajo. Yo no sabía qué era eso, porque bueno, mi papá tocaba guitarra en la casa y siempre había música en todos lados en Venezuela. Pero bueno, esta onda académica no la conocía y me llevaron al sistema y me hicieron una pequeñísima prueba de a ver si cantaba, si podía hacer 2 palmas. Y me dijeron, bueno, violín, acá está, arco, mano derecha, violín, mano izquierda, pase a la orquesta juvenil. Y me sentaron en el último atril de los segundos violines para aquella época. Y la primera partitura que me pusieron fue una de las obras más que aquí es la Sinfonía Júpiter de Mozart. Y yo no sabía ni leer lo que estaba ahí. O sea, yo le preguntaba a mi vecino cómo se toca esto y me decía, bueno, tú pones los dedos así, va saliendo. Y así fue. Entonces, ese tener a la música clásica en ese pedestal tan intocable no existía ya, ¿no? Entonces, todo era como por qué bonito, qué chévere conocer algo nuevo, ¿no? Que Mozart, ¿y quién es este? ¿Y por qué? Y después el otro, y los grandes compositores, que no se estilaba en esa época escuchar mucho, ¿no? Y eso En es lo esa que época. buscas en este momento también en la academia, como Pues transmitir claro, sí. ese sentimiento y esa pertenencia a la música. Y me decías ahora, la excelencia no es necesaria en la música siendo un virtuoso. La excelencia también se consigue por esa pasión a la música, ¿no? Claro, porque si tú, con esa pasión que es lo que te lleva a querer estudiar más, a querer tocar más tu instrumento, a buscar la manera de, entonces, comparándolo eso como la gente comienza aquí a veces, que es porque viene de una tradición, porque la llevan a su escuela de música, que el instrumento que tocaba el abuelo, cualquier cosa, ¿no? Hay como una cierta, esto es algo muy serio, esto hay que hacerlo muy bien desde pequeño, o no lo haces. Todo lo contrario, a mí era, bueno, hazlo y a ver qué va pasando. Y me enamoré de la música, de esa cantidad de gente haciendo música, haciendo cosas que yo nunca había visto, que me llevó a alcanzar el nivel de mucha gente que empieza con 4 años a tocar el violín. Yo empecé con 14, cuando aquí ya a los 14 están dando conciertos. Y se puede también. Simplemente hay que tener esas ganas y no perderlas, ¿no? No perder las ganas, porque con esas ganas y con esa pasión también se alcanza la excelencia. La academia lleva funcionando hace 1 año y medio. ¿Qué instrumentos tienen? ¿Cuáles son los profesores que tienes? ¿Cuál es ese grupo de personas que están ahí compartiendo esa pasión musical? Bueno, empecé yo y mi esposa, que ella toca el cello, y yo el violín. Y después empecé a ver que había mucho, porque como te digo, empezamos a buscar también profesores que comparten esta misma filosofía. Ahora ya tenemos, bueno,
violín, cello, viola, guitarra, flauta traversa, flauta dulce, piano, iniciación musical para niños entre 0 y 6 años. Hay una orquesta de niños que va a comenzar en octubre y hay una orquesta de gente grande que también la fundé yo y con esa misma intención de que mucha gente que dejó el instrumento vuelva y diga, bueno, vamos a hacer música, vamos a aprender a tocar en una orquesta, vamos a aprender a tocar violín a través de una orquesta. Y bueno, en esa orquesta ahorita la persona más joven tiene 12 años y la más mayor tiene 75 años. Alejo, además del reto que representa tener una academia musical en una ciudad cuyo emblema es la música clásica, ¿no? Competir con esas escuelas musicales, ¿cuáles son esos desafíos con los que te encuentras? Y al mismo tiempo, ¿cuál es esa inspiración que te motiva a decir, bueno, no importa, pasamos página y seguimos adelante? Sí, bueno, lo que más me acuerdo es que a los 3 meses de haber fundado la academia me llegó una carta anónima de que por favor, que hacía mucho ruido, que los vecinos se estaban quejando, que iban a llamar a la policía, pero no puede ser que esto esté pasando en Viena, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues bueno, hasta que vas y hablas con la gente y ves a ver quién escribió esto y te dices, bueno, no, mira, en el contrato estas cosas, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas, como te digo, o sea, gente que había dejado el instrumento hace más de 30 años y lo tenía ahí porque le daba pena. Sí. O sea, decir, bueno, boto el violín, lo vendo o lo dejo ahí por si acaso, pero digo 30 años y que han vuelto a agarrar el instrumento diciendo, no, pero yo en mi vida voy a volver, nunca puedo, no, pero ven a la orquesta, tocamos, yo te pongo algo, y hace más de un año que me dicen, gracias, qué bonito, sí. O sea, qué bonito porque no se trata, como te digo, de que esa gente toque en el Musikverein, sino de que disfrute la música, que es lo que a mí también me llena. Yo la paso buenísimo en los ensayos. Alejo, gracias por venir, gracias por esta historia inspiradora, retadora y refrescante. Felicitaciones por el proyecto que estás haciendo. Me le traspasas las felicitaciones también a Cecilia y espero que nos volvamos a ver aquí en Latino TV. Esto es una plataforma para que vengas, esta es tu casa, están abiertas las puertas para que hablemos después de los conciertos, de más proyectos, incluso de más sucursales. Bueno, claro. Y creo que allá estaré. Muchas gracias. Sí. Y si a usted lo inspira también esta narrativa y esta historia, pues entonces visite la página web, haga parte de esos apasionados de la música. Nosotros seguimos en estudio porque viene una tanda de reportajes. Quédese ahí sentado en su casa en Latino TV, su tele latina en Viena. Am 9. September startete eine von vielen Events, die in diesem Gedenkjahr zu den 50 Jahren Putsch in Chile realisiert und veranstaltet werden. Erhard Starkel, Rosa Emilia Cortés, Erik Sott, Ulrike Lunacek und Petra Unger sprachen am Podium zum Thema Chile gedenken, 50 Jahre Militärputsch in Chile, Exil und Solidarität mit Chile. Im Lokal Vivario im 6. Wiener Gemeindebezirk wurde eine Fotoausstellung präsentiert, die Momente aus dem Leben der hier ansässigen chilenischen Community zeigt. Mit ihren revolutionären Liedern beendete die Gruppe Atacama einen gelungenen Abend und gab den Startschuss für weitere Veranstaltungen in diesem Monat. Wie in jedem Jahr fand am 11. September die Kranzniederlegung im Donaupark bei der Salvador Allende-Büste statt. In diesem Jahr gedachten auch die Frauen bei einer eigenen Performance an die verschleppten und ermordeten gefangenen Frauen während der Diktatur in Chile.
año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Der Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevravi, sprach darüber, wie wichtig es ist, die Demokratie zu verteidigen, und der Obmann der ehemaligen Gefangenen in Chile, Vinicio Fuentealba, gedachte den Stunden des Putsches und deren Folgen. Auch die sozialistische Jugend war anwesend, um laut eigenen Aussagen einen großartigen und visionären Politiker und Demokraten zu gedenken. Tantas veces te mataron, tanto resucitarás. Am 12. September organisierte Nationalratsabgeordnete Petra Bayer und der SPÖ-Parlamentsclub gemeinsam mit der chilenischen Botschaft im österreichischen Parlament eine Gedenkveranstaltung zu den 50 Jahren Militärputsch in Chile. Die Clubobfrau Stellvertreterin Julia Herr sprach darüber, wie wichtig es ist, visionäre Politik für das Volk zu machen und wie aktuell es noch heute ist. Erhard Starkel gab eine Zusammenfassung über die letzten 50 Jahre aus journalistischer Sicht, und Aida Mena und Alejandro Peña sprachen über die 50 Jahre im Exil aus Sicht der chilenischen Community. Mit dem chilenischen Film 1976 im Filmcasino endete die erste Woche des Gedenkmonats September. Ein sehr bedrückender Film über die damalige Situation der Menschen, die in einer Diktatur lebten. Nach dem Film gab es noch die Möglichkeit, mit den Zeitzeuginnen und den ehemaligen politischen Gefangenen Alicia Luna und Eric Szott über das Erlebte und deren Folgen zu sprechen. Durch den Abend führte Marcela Torres, die, wie sie sagte, die Ehre hatte, 2 Zeitzeuginnen zu interviewen. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por permanecer en sintonía con Latino TV. No olvide escribirnos, visite nuestra página de internet, visítenos en Facebook, en Instagram. Cuéntenos su historia, que aquí estamos para contar su narrativa. Gracias por visitarnos y nuestra próxima cita es el 13 de octubre. Mi nombre es Ana María García, siempre para ustedes aquí en Latino TV, la única tele latina en Viena.